Otro año, otra eliminación muy pronto en playoffs para Portland Trail Blazers. Otro año en el que Damian Lillard no es acompañado por ningún All-Star, por ningún sexto hombre del año, ni por ningún rookie de gran calidad. Otro año en el que Damian Lillard se tiene que preguntar: ¿y si me voy? ¿Cuánto le queda a Damian Lillard en estos Portland Trail Blazers decepcionantes año tras año? Lo vemos ahora en 24 segundos. This is my chance, I gotta give it all I got. Remember 1 second on the clock, I hit the winning shot. From the bottom to the top, I can't be stopped. Hola les amis, pasamos a consultas porque el paciente de hoy está en las últimas. El año pasado, los Portland Trail Blazers tuvieron el segundo mejor offensive rating de toda la NBA, o sea que fue la segunda mejor ofensiva de la mejor liga del mundo, pero también fueron los segundos peores en defensa. Tuvieron un net rating positivo, eso sí, con más 1,8, lo cual los dejó en 12ª posición en la NBA, y un balance de victorias y derrotas de 42-30, es decir, 42 victorias y 30 derrotas con un expected win-loss, es decir, las estadísticas predecían para ellos un balance de 40 victorias y 32 derrotas, así que vemos que estuvieron un poquito afortunados respecto a lo que debería haber sido. Todo esto, si miramos estadísticas de la temporada pasada en el juego, se dio mediante la segunda posición tanto en tiros de 3 intentados como anotados, además del sexto mejor porcentaje de acierto en tiros exteriores, con muy pocos tiros de 2 intentados y muy bajo porcentaje de acierto también, aunque sí que fue el sexto equipo que más tiros libres anotó, gracias en gran parte a la tercera posición en cuanto al mejor porcentaje de acierto en ese ejercicio. Fueron el tercer equipo en rebotes ofensivos y, aunque fueron el equipo que menos asistió, fueron también el que menos balones perdió, y cuando tienes a jugadores como Damian Lillard y CJ McCollum en plantilla, tener más o menos asistencias no es tan necesario, ya que estos dos jugadores pueden crearse su propio tiro y siempre está bien mantener el control del balón porque limitas los contraataques rivales y las canastas fáciles así. Limitar las oportunidades fáciles de los rivales, de hecho, ya fue un problema a media cancha, puesto que la defensa fue horrenda. Permitieron el sexto mejor porcentaje en tiros de campo a sus rivales gracias a su presencia en el último tercio defensivo en la NBA en porcentaje de tiros de 2 y de 3 permitido a sus rivales. También estuvieron en el último tercio en tiros libres intentados por el rival, rebotes totales y el tercer equipo que menos pérdidas de balón forzaba. Es como si hubiese un tratado de no agresión entre la defensa y la ofensiva de Blazers y del rival, de no me vas a robar balones, pero yo a ti tampoco. ¿Te parece el trato? Casi como si hubiese sido eso. Cuando lo miramos todo, nos queda una ofensiva insostenible sin la excelencia de Damian Lillard y una defensa inexistente. Este equipo tenía mucho que mejorar para poder aspirar a algo más, y ahora miramos si lo consiguieron en el mercado del verano. La primera transacción, y quizás la más importante y la mejor, es la salida, el despido de Terry Stotts. Entrenador de los Blazers desde 2012, había conseguido una buena campaña de playoffs y nada más en esos 9 años. Salieron también Carmelo Anthony, TJ Leaf, Enes Kanter, Rondae Hollis Jefferson, Harry Giles, Zach Collins, Trendon Watford, y además también salió Derrick Jones Jr. acompañado de una primera ronda condicional de 2022 de Portland Trail Blazers con destino a Cleveland Cavaliers a cambio de Larry Nance, que llegó al equipo acompañado de Cody Zeller, Ben McLemore, Tony Snell, Greg Brown III y Dennis Smith Jr., que todos estos nombres firmaron como agentes libres. A estos nombres también se tienen que sumar en las llegadas Marquise Chriss, Patrick Patterson y Quinn Cook, y se queda Keljin Blevins, que había terminado contrato pero que firmó otra vez un two-way contract, por lo cual probablemente podamos esperarle más en la G-League que en la NBA la temporada que viene.
El nuevo entrenador de estos Portland Trail Blazers va a ser Chauncey Billups y tiene mucho trabajo por delante si quiere montar un equipo competidor de verdad en los playoffs y que convenza a Damian Lillard de quedarse en Portland. En el quinteto inicial, personalmente veo 3 o 3,5 jugadores fijos. Los fijos, ya lo sabes, Damian Lillard, CJ McCollum y Jusuf Nurkic. El jugador que es medio fijo sería Norman Powell, que parece tener un sitio en ese quinteto casi por obligación. Sin embargo, para mí es un poquito corto de tallas. Damian Lillard mide 1,88, CJ McCollum 1,91 y creo que Chauncey Billups va a tener más ganas de tener defensa en su quinteto y por esa razón podría empezar los partidos con Robert Covington o incluso Tony Snell, no tan buen defensor, sobre todo de equipo, porque Covington no es un gran defensor al hombre, pero sí de equipo. Y bueno, la opción de Tony Snell es sobre todo una opción de centímetros, de jugador más largo que Powell, aunque Powell tiene unos brazos larguísimos, pero no llega al 1,94 m y eso, con un jugador que vas a poner en la posición de alero es un problema al fin y al cabo. También en la posición de 4 podría estar la lucha entre Covington y Larry Nance Jr., del cual espero que sea titular, ya que es un jugador muy infravalorado que aporta muchísimo en defensa y que en ataque no es un negativo. Es un jugador que, sobre todo en situaciones de pick and roll con Damian Lillard, puede ser muy peligroso, incluso en el rol corto, porque no tiene una visión de juego abismal, no es malo en eso. En cuanto al banquillo, además de quien no sea titular entre Powell, Snell, Covington y Larry Nance, que son dos jugadores que ya saldrán del banquillo, tendremos a Anthony Simons, Ben McLemore y Cody Zeller, que viene de hacer toda su carrera en Charlotte Hornets y busca su primera experiencia lejos de North Carolina. Cerrarán el banquillo con los minutos que sobren o incluso cuando haya lesiones, cuando se tenga necesidad de introducir a alguien de fuera de la rotación, Dennis Smith Jr. en su probablemente última oportunidad en la NBA, Quinn Cook, que sería una absoluta estrella en Europa pero se niega a venir, Patrick Patterson y Marquise Chriss en el puesto de 4 de 5 también podría recibir bastantes minutos. Podría incluso entrar en la conversación para ser titular, pero ante la lesión que ha tenido la temporada pasada que le permitió jugar muy poco tiempo, voy a ser un poco conservador y decir que saldrá del banquillo, quizás incluso en el rol de tercer ala pívot o tercer pívot de la plantilla. Y Nasir Little en las alas. Pasamos ahora a la pregunta: ¿cuánto le queda a Damian Lillard en Portland Trail Blazers? Esta pregunta es un poco difícil porque depende de lo que pase esta temporada. Obviamente, si los Blazers, mediante una buena campaña rookie de Chauncey Billups en los banquillos, terminan con más de 50 victorias y en final de conferencia luchando por entrar en la final NBA, o incluso en semifinales de conferencia llegando al séptimo partido y perdiendo por un detallito, ahí pues Damian Lillard es un jugador muy leal y va a decir: oye, esto no tiene mala pinta, voy a quedarme un poco, voy a quedarme por lo menos otro año más, y entonces serían 2 años los que le quedan como poco. Pero en sí este equipo también es bastante probable con la plantilla que tiene, que fue objeto de burla, de hecho, porque cuando tienes estas dudas sobre si se va a quedar tu estrella, tu jugador que siempre ha sido leal al equipo, y dices, bueno, vamos a intentar mejorar la plantilla, y obviamente no es culpa de los... Bueno, sí es culpa de los Blazers y de Neil Olshey por haber dado esos contratos a esos jugadores y haber dado 2 primeras rondas por Robert Covington. ¿Por qué das 2 primeras rondas por Robert Covington? Pero no es culpa de ellos en sí que esta temporada, con lo que tenían para fichar, pues no pudieron traerle estrellas. Obviamente no había mercado en Portland para traer jugadores muy buenos, pero cuando tus adiciones para convencer a Lillard de quedarse son Cody Zeller, Ben McLemore, Tony Snell y Dennis Smith Jr., además de Marquise Chriss y Patrick Patterson, se me hace gracioso, ¿no? Se me hace difícil no reírme, pero no en burla, sino como decir, ¿piensas que vas a convencerle con esto? O sea, si se queda,
es porque es el jugador más leal, pero también un poco corto de mente, porque no tiene mucho sentido quedarte en este equipo cuando llevan años haciéndolo tan mal. Le dieron todo el dinero a CJ McCollum, se deshicieron de Gary Trent Jr., que en mi opinión, sí, que después igual no estaba la opción ahí, pero el jugador a traspasar entre Gary Trent Jr. y CJ McCollum era CJ McCollum. Jusuf Nurkic es mala suerte, ha sido una lesión y no ha vuelto a ser el mismo. Veremos si esta temporada puede recuperar la forma, pero de momento no es el caso. Y luego lo que tienes alrededor es jugadores muy limitados. O sea, el tercer cuarto mejor jugador de este equipo es Anthony Simons y sale del banquillo porque no le queda otra, porque no puedes juntarlo en la cancha con Lillard y McCollum porque es otro jugador con ese mismo estilo. Es como si los Portland Trail Blazers solo supiesen fichar un perfil de jugador, anotador que necesita el balón en las manos. Y está bien tenerlos, pero necesitas algo más alrededor de Lillard para poder ganar de verdad. O sea, Lillard es el jugador que ha llevado este equipo. Si este equipo ha llegado tan lejos, tan consistentemente, porque llegar a playoffs en el oeste ya es llegar relativamente lejos, con el número más bajo de asistencias en la liga, es porque Damian Lillard, temporada sí, temporada también, se busca la vida para crear ataque él solo. Se busca la vida para anotar y para sacar las castañas del fuego de Portland Trail Blazers. Lo hemos visto 1000 veces. No necesitamos más pruebas. Y encima, ahora le quitas Carmelo Anthony, que no es el Carmelo Anthony de hace 10 años, pero sigue siendo una pieza servicial, una pieza que te puede conseguir puntos en un momento dado, y le traes como anotador. ¿Quién es el mejor anotador que han fichado este año? ¿Ben McLemore? Es un jugador de catch and shoot. No sé cómo lo ves tú, que me estás escuchando, pero yo lo tengo bastante claro. Este equipo, para mí, aunque un poco más equilibrado en cuanto a la defensa, es peor que el de la temporada pasada. Ahora, tener más equilibrio, menos talento, pero un poco más de defensa, ¿puede ser algo positivo para este equipo? Pues en absoluto sí. Si lo vamos a mirar en valores absolutos, puede ser un positivo. Puede que este equipo sea un poco mejor que la temporada pasada. Ahora, ¿este equipo aspira realísticamente a la final de conferencia? No, lo siento, o sea, hoy me pongo emocional y tal, pero es que de verdad que no hay salida de aquí, no. Esta situación, al menos hasta ahora, no tiene salida, y la solución pasaba por lo que dije antes: traspasar a CJ McCollum y su contrato gigantesco, quedarte con Gary Trent Jr. mucho más barato y buscar una opción para poder rodear mejor a Lillard y Gary Trent Jr. Quizás no hubiese venido Norman Powell, pero no es Norman Powell el jugador que te va a hacer aspirar al anillo. O sea, no entiendo de verdad lo que han hecho estas últimas temporadas, tanto Neil Olshey como Terry Stotts, que además, Terry Stotts ha sido un verdadero asco ver los Blazers las últimas temporadas. Quizás con Chauncey Billups podamos ver a Damian Lillard sacarse un poco los dedos en defensa, McCollum más de lo mismo, y también podamos ver una faceta sin balón de Damian Lillard con un poco más de responsabilidades para CJ McCollum en creación, que le permitiría a Lillard tener tiros más librados y recibir tras movimiento. Entonces, saliendo de algunos bloqueos que, según mi pensar, Jusuf Nurkic y Larry Nance Jr. le pueden poner bastante buenos bloqueos para que reciba y tire. Entonces, tendremos que ver todo esto, pero pasando ahora a mi predicción, le voy a dar 43 victorias a Blazers, confiando mucho en Damian Lillard y en la mejoría en defensa que te va a traer Larry Nance Jr. O sea, sé que estoy nombrando Larry Nance Jr. así como si fuese algo brutal, y realmente es un jugador con un muy buen impacto para el equipo. Entonces, en eso es un positivo neto, porque Derrick Jones Jr. además el año pasado apenas lo utilizaron, pero yo creo que estoy incluso probablemente pasándome. Igual me demuestran que no, me meten 50 victorias y encima me quedo hasta corto, ¿no? Pero no parece que sea el caso. A día de hoy me cuesta darles las 43 victorias que les pongo. Es un salto de fe. Hasta aquí mi predicción. Sigo medio flipando por haberles dado 43 victorias.
para los Portland Trail Blazers 2021-2022. ¿Qué opinas tú? Dímelo todo en comentarios. Nada más por mi parte. Para, que se me olvidó dar mi respuesta definitiva a la pregunta. Para mí esta es la última temporada de Damian Lillard en Portland Trail Blazers. Ahora sí, solo desearte que tengas un gran final de día y que todo vaya bien.